Muy buenos días, estimados estudiantados. El día de hoy vamos a dar inicio a la asignatura de Ingeniería Sanitaria 1 correspondiente al tercer trimestre. Esta clase lleva dos módulos está en dos etapas. Sería la Ingeniería Sanitaria 1 y la Ingeniería Sanitaria 2. Por tanto, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a lo que es la asignatura del día de hoy. Pero antes de todo, quiero explicar un poco el objetivo general de esta asignatura. El objetivo de esta asignatura, muchachos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la importancia, en otras palabras? Ok, esta asignatura lo que a nosotros nos quiere enseñar es de que nosotros seamos capaces de conocer los diferentes procesos que se lleva a cabo para la implementación de un proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable, desde su estudio hasta su finalización. Desde el primer proceso, que sería buscar la fuente, luego construcción, dentro del proyecto o dentro del proceso de construcción, es la perforación, la construcción de los tanques, instalación de tuberías, instalaciones eh, domiciliares y al final se entrega el proyecto. Entonces, eso sería de manera general, pero durante este trimestre lo que nosotros queremos es enfocarnos detalladamente aplicando el reglamento de sistemas de abastecimiento de agua potable de Nicaragua, de nuestro país. Lógicamente que todo este proceso lleva de un marco general, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a la asignatura o a la materia que nosotros vamos a recibir el día de hoy. Ok, en primer lugar, tenemos que conocer la unidad. Nos corresponde la primera unidad en vista de que hoy es el primer día de clase de este trimestre. Nos corresponde la primera unidad y se titula Obras de recolección, captación y conducción. Si ustedes analizan detalladamente la unidad, la unidad está compuesto por tres componentes. El primer componente es recolección. Pero cuando se habla de recolección, ¿en qué consiste la recolección? Recolección se habla directamente del líquido vital. En otras palabras, recolectar quiere decir de que nosotros, como profesional, tenemos que buscar esa fuente, recolectar el agua. Puede ser agua subterránea, puede ser agua superficial y el agua directamente que viene directamente de la lluvia. Entonces a eso se le llama recolección. Cuando nosotros ya tenemos identificado nuestra fuente, que son tres tipos de fuente, o cuidado más, pero de manera global estoy aplicando, cuando ya tenemos destinado esa recolección, el segundo proceso es la captación. La captación, ¿qué quiere decir la captación? La captación es que nosotros vamos a almacenar, captar lo más que pueda, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Captar, almacenar. Una vez que ya tenemos almacenado, vamos a lo que viene son las líneas de conducción. En esas líneas de conducción es
sería la línea de conducción y la línea de distribución. Eso sería la etapa final. Entonces, esta unidad está integrado por tres componentes, ¿ok? Tres componentes. Entonces, dentro de esta unidad tenemos, ele- tenemos como contenido elementos que constituye un sistema de abastecimiento de agua potable. Dos, periodo y método para estimación de población. ¿Ok? Cuando se habla directamente, cuando estamos hablando de periodo, cuando estamos hablando de periodo, lo que a nosotros quiere decir es que todos los proyectos de sistema de abastecimiento de agua potable tiene un periodo de diseño. Puede ser 10 años, puede ser 20 años, puede ser 30 años, pero generalmente, según la ley de Nicaragua, tiene un periodo y ese periodo tenemos que respetarlo a capa y espada. Siguiente, saber o conocer lo que es el método de diseño. Hay dos tipos de métodos. Esos dos tipos de métodos, adelante nosotros vamos a estudiarlo, ¿no? Luego, posteriormente, el número 3, tenemos fuente de abastecimiento de agua potable, que también está incorporado en esta presentación. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar sobre lo que son la conducción por gravedad y conducción por bombeo? Eso sería los contenidos que el día de hoy, de manera muy resumida, lo voy a presentar. Los materiales estarán a disposición a ustedes en la plataforma. ¿Ok? Continuamos con la presentación. Ok. Como objetivos de la asignatura, tenemos explicar las distintas formas de recolección, captación y acopio de agua requerida para el uso de las comunidades humanas. Segundo, aplicar la teoría de Manning en el dimensionamiento de tuberías de conducción de concreto y acero. Y el tercero, proveer con juicio crítico una correcta recolección del agua sin prejuicio hidrológico y las cuencas hidrográficas. Bueno, como ya tenemos nuestros objetivos, ahora entramos en la materia. Ok. Los elementos que constituye un sistema de abastecimiento de agua potable son, ok. Entonces aquí número uno, tenemos lo siguiente. Número uno tenemos que es la fuente. La fuente. Antes de iniciar un proyecto de agua potable, es muy importante buscar la fuente. Para esto hay especialistas en la materia, por ejemplo, como hidrólogos, eh, geólogos, que determina la cantidad de agua que hay en el suelo. De acuerdo a estas estimaciones, nos informa si el agua que está en dicho lugar tiene el caudal requerido para su perforación.
Pero si no tiene ese caudal mínimo necesario, entonces será descartado. Eso puede ser si es perforado. Pero también hay fuentes que puede agarrarlo a través de un lago, a través de un río, siempre y cuando realizando su estudio, ¿no? Eh, en el agua siempre realiza su estudio, su pureza, ¿no? Su pureza. Tanto puede ser químico o físico. Son análisis que tiene que realizar en caso de si es en un lago, si es en un río. Puede ser que esté contaminado, entonces tiene que hacer diferentes tipos de este, em, análisis. Ok. En el segundo punto, nosotros vamos a estudiar es la estación de bombeo. Es muy importante que en un proyecto de agua potable tenga su estación de bombeo. Una estación de bombeo es una caseta posiblemente 3,5 y por 3,5, o sea, 3,5 metros por 3,5 metros, ¿ya? En donde estará dentro de esa caseta estará la bombita de un caballo fuerza, dos caballos fuerza, tres caballos fuerza o una bomba hidroneumático, ¿no? Eso sí se amerita cuando quiere impulsar el agua en un edificio de 4, 5, 6 metros cuando el agua no llega hasta esa altura. Aparte de eso, la estación de bombeo necesita el sistema eléctrico. La bomba, aparte de la bomba, el sistema eléctrico necesita los dispositivos que tiene que controlar a la hora en donde la bomba requiere el funcionamiento. No obstante, eh, tiene que tener su puerta, su acceso, tiene que tener ventilación, porque la bomba necesita ventilación. Aparte de eso, tiene que por lo menos tener un cerco, un perímetro, para que de repente no haya acceso ajeno, ¿no? Por ejemplo, puede ser de ganados, puede ser de otro tipo de animales que puede estar cerca de ellos y pueda afectar dicho funcionamiento. Em, También nosotros vamos a estudiar un poco sobre el almacenamiento. El almacenamiento es uno de los factores muy importantes y que calza simétricamente tanto con la fuente, tanto con la estación de bombeo y el almacenamiento. La estación de bombeo, una vez que la bomba está funcionando, este, eh, traslada directamente a lo que es el almacenamiento. Por ejemplo, si yo hago aquí em, una croquis, supongamos que esta es nuestra fuente, vamos a representar con la letra P o F, vamos a representar con la letra F. Luego, aquí tenemos, vamos a decir que nuestra caseta, y luego tenemos aquí almacenamientos, tanques de almacenamientos, aquí tenemos. Entonces, aquí está nuestra fuente. Viene directamente el agua. Aquí vamos a hacer una modificación porque nuestra caseta tiene que estar. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí está nuestra fuente. Aquí está nuestra caseta. Y aquí vamos a representar que es el tanque de almacenamiento. Entonces, de la fuente se traslada directamente
al tanque de almacenamiento, ¿ok? De la fuente se traslada directamente al tanque de almacenamiento. Esto a través de una bomba, ¿vale? A través de una bomba. Ok, una vez que tenemos esta información, entonces aquí vamos a decir que aquí tiene que ser el proceso de eh, eh, el proceso que tiene que hacer en el agua, poner lo que es el cloro, ver, hacer los análisis y un sinnúmero de procesos, y luego esto se trasladará directamente como agua servida, y entonces ahí ya estarán lo que son los consumidores, los usuarios empezarán a tener el acceso a lo que es el agua potable. Más que todo es lo que nos enseña, ¿ok? Entonces, las líneas de conducción son dos líneas que nosotros tenemos aquí. La línea de conducción, ¿en qué momento se aplica lo que es la línea de conducción? La línea de conducción especialmente inicia del tanque de almacenamiento, ¿ok? La línea de conducción inicia directamente desde el tanque de almacenamiento, ¿ok? Aquí está el tanque de almacenamiento, vamos a decir que este es el tanque de almacenamiento. Entonces, la línea de conducción, esta línea es específicamente esa tubería que sale desde el tanque de almacenamiento para llegar en la comunidad, en esta comunidad. Ok, entonces, la línea de distribución es aquella línea que empieza a distribuir en la comunidad. Por ejemplo, esto puede ser ramificado. Estas serían las líneas de distribución, ¿ya? Estas serían las líneas de distribución. Entonces, de aquí, en esta parte, llegando a la comunidad o a la ciudad del tanque de almacenamiento, se llama línea de conducción. Esto que está dentro de la comunidad, esto sería línea de distribución. Y ahí para que tenga más o menos ya una noción al respecto. ¿Ok? Ahora continuando con nuestra clase. Ok, entonces ahora está, bueno, siguiendo la presentación con respecto al fuente. En el primer punto de la presentación anterior, nosotros vimos, número 1, fuente. Ahora, vamos a estudiar esta fuente a más detalle. La fuente eh, eh, está, la fuente se compone de 5 tipos de fuente. ¿Ok? Ya le dije, ¿qué cosa es fuente? La fuente es el sitio donde nosotros vamos a extraer el vital líquido. Entonces, la fuente tiene exactamente dos elementos, o discúlpeme, 5 tipos de fuente. En estos 5 tipos de fuente, está lo que es PEM, según es lo que nos indica nuestra norma de Nicaragua, PEM. Ok, ¿qué cosa es PEM? Ok, ¿qué cosa es PEM? PEM, a PEM se le llama pozo excavado a mano. Le explico. Lo que es el pozo excavado a mano, generalmente aquí en Managua
que es la capital de Nicaragua, para los que nos miran personas de otros países. Entonces, en Managua es prohibido lo que es el pozo excavado a mano, pero sí en las regiones de la costa Caribe norte y sur es aplicable. Entonces, si ustedes quieren ver la mayor parte de pozos excavados a mano, tendrían que ir en lo que es la región costa Caribe norte. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la situación aquí? ¿En qué momento es el pozo excavado a mano? El pozo excavado a mano es cuando una persona excava un pozo a, vamos a decir, tentativamente a 30 pies. Ok, 30 pies. Vamos a poner aquí una lacotas, por ejemplo, de 30 pies. 30 pies. Vamos a eliminar eso y vamos a poner aquí 30 pies. 30 pies. Ok, 30 pies. Ok, vamos a decir que el diámetro varía entre, generalmente, porque yo lo he hecho, ¿no? Por mi experiencia le estoy aplicando esto. Generalmente el diámetro, por ejemplo, el diámetro que yo he hecho generalmente está como a 6 pies. 5 pies, vamos a decir, 5 pies. 5 pies. Entonces, el pozo excavado a mano, generalmente dos personas o tres personas, eh, tres, tres personas, dos personas, empieza a hacer el pozo. Vamos a decir que este es el nivel de terreno natural. Vamos a decir que este es el nivel de terreno natural. Ok. Manualmente, eso generalmente con piocha, con pico, con macana, empiezan a excavar y hasta llegar donde está el NAV, el nivel de agua freática. ¿Ya? Generalmente esto tiene que hacerlo, se aplica mucho en zonas de trópico húmedo, donde la mayor parte de la lluvia o donde lo que es donde el tiempo pasa más bien 6 meses de lluvia y 6 meses de calor, pues dependiendo de la estación. Por ejemplo, en Managua la lluvia está anualmente a 800 milímetros anuales, pero si nosotros comparamos en la costa Caribe, está entre 1500 milímetros anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que la lluvia en la costa Caribe es más que en Managua. Creo que en Managua es 700, si no me equivoco. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando llueve mucho, la inundación cubre hasta 75 centímetros, 0.75 metros, mientras que en la costa Caribe se puede inundar hasta 1,5 metros cuando la lluvia es muy fuerte anualmente. ¿Ok? Vamos a seguir con el punto número 2. ¿Qué quiere decir pozo perforado? Este Pepe que nosotros estamos viendo aquí, PP que nosotros estamos viendo aquí, se le, se le llama pozo perforado, pero generalmente ya este pozo perforado ya no es a mano. Suponiendo, vamos a eliminar esto, suponiendo que nosotros tenemos aquí nuestro nivel de terreno, entonces aquí tenemos nuestro nivel de terreno natural. Entonces, generalmente cuando se le llama pozo perforado es que cuando ya a través de unas máquinas, vamos a decir a través de maquinaria empieza a, a perforar, ¿no? Ya a través de maquinaria empieza a perforar. Entonces, a eso se le llama pozo perforado cuando se aplica maquinaria, ¿no? Ya puede ser un diámetro de 4 pulgadas, diámetro de 6 pulgadas, diámetro de 8 pulgadas.
con sus con sus accesorios, con sus rejillas y todo eso, pues, que implementa. Pero generalmente cuando empiezan a hacer pozo, un pozo, una fuente, con una maquinaria, entonces se les aplicará con el nombre de PP, que sería pozo perforado. Ok, MAVE. ¿Esto qué quiere decir? MAVE. Se escucha como que a una marca de productos, pero, o artículos, ¿no? Pero MAVE eh, es un tipo de fuente que nosotros, o un tipo de proyecto de sistema de agua potable con el nombre de mini acueducto por bombeo eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente aquí está solamente la caseta, ¿no? Aquí está la caseta, la fuente, y ahí está la bomba. Aquí está la bomba, y esta bomba impulsa el agua. Impulsa el agua y va directamente a las comunidades por bombeo eléctrico. Generalmente, eh, este tipo de proyecto, pues, tiene que estar fusionado con Mac, ¿no? Generalmente tiene que estar fusionado. Cuando se aplica este proyecto MAVE, es cuando de repente, cuando no hay mucho, la comunidad o el lugar o la comarca, no hay mucha población, cuando no hay mucha población, ¿ya? Pero cuando hay mucha población, generalmente se requiere de MAC. MAC, ¿qué quiere decir? Mini acueducto por gravedad. En MAC no se requiere de bomba eléctrica, ¿ok? En MAC no se requiere de bomba eléctrica. En MAVE sí se requiere de bomba eléctrica. Y por último es captación manantial. Esto sería captación manantial cuando estamos nosotros obteniendo o captando el líquido, el líquido vital a través de las fuentes, ¿no? Manantial. Entonces, eso sería en Nicaragua según lo que es la parte del reglamento que nos hace saber, ¿no? Es muy importante implementar el reglamento de nuestro país. Esto se abarca de acuerdo a nuestro reglamento de Nicaragua, la norma, ¿no? Siguiendo ahora lo que es el número 2, hablando de la fuente, entonces sería el número 2, pero lo tengo como número 1. Entonces, hablando de la estación de bombeo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Yo creo que ya le expliqué, muchachos, y siempre voy a recalcar otra vez. ¿Qué cosa es una estación de bombeo? Según en nuestra normativa, según nuestra base jurídica de Nicaragua, dice que la caseta de control se diseña de mampostería reforzada acorde a un modelo típico, y es cierto. Tanto la alcaldía de Nicaragua, tanto el nuevo FICE o cualquier proyecto o entidad estatal o privada tiene que hacer con un modelo típico. Acuérdese que la estación de bombeo no tiene que ser algo grande, porque solamente van a estar la bomba en el centro, los aparatos eléctricos, el panel eléctrico, los cables. La ventilación, por lo menos hay que ir por lo menos ahí en la parte superior, eh, unos bloques decorativos o tragaluz para que por lo menos haya una circulación de aire y que para que los motores, el sistema y todo eso lo tengo en una temperatura acorde a la fabricación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Incluye, dice, la iluminación, ventilación, desagüe, tiene la función de proteger los equipos eléctricos y mecánicos. Ok, también este modelo es típico, pero también estos modelos tienen que ser de acuerdo a la envergadura del proyecto, ¿ya? Porque si es una bomba grande, no puede ser 3.5 por 3.5, tiene que ser un poquito más grande, o sea, eso de acuerdo a la magnitud del proyecto donde va a estar destinado, ¿ya?
Ok, siguiendo nuestro, la clase, entonces estamos en la estación de bomba, ok, la línea de conducción. Al inicio yo le expliqué en qué consiste la línea de conducción, muchachos. La línea de conducción es un elemento físico, vamos a decir de esa manera, ¿no? Un elemento físico es una línea de conducción, eh, eh, cuando estamos hablando de la línea de conducción, no se imaginen una línea, un trazado de una línea, no. Se habla específicamente de las tuberías. Específicamente de las tuberías, su accesorio, el codo, el Y, lo que sea. Se habla específicamente todos los componentes que habrá físicamente en una línea de conducción y distribución. Tanto la línea de conducción y distribución está destinado hablando de las tuberías, ¿ya? Puede ser de concreto, puede ser de acero, puede ser PVC. ¿Okay? Generalmente en Nicaragua utilizamos mucho lo que es PVC o plástico. Vamos a hablar de esa manera para que podamos entendernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra legislación de sistema de agua potable en Nicaragua? Dice de la siguiente manera el concepto de la línea de conducción. Dice, la línea de conducción es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios destinados a transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento desde la captación hasta la comunidad, formando el enlace entre la obra de captación y las redes de distribución. Su capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto de máximo día. ¿Ok? Eso sería con referente al concepto de línea de distribución. Y eso es lo que yo le estuve explicando. Yo le decía de que aquí está el almacenamiento. Esta es la línea de conducción. Aquí está la comunidad. Vamos a decir que todo esto es la comunidad. Vamos a decir que todo esto es la comunidad. Y ustedes saben que en una comarca a veces no es urbanizado. Entonces de esa manera le estoy explicando. Entonces esto sería la línea de conducción. ¿Ya? Entonces, la línea de conducción empieza desde el tanque de almacenamiento hasta la entrada de la comunidad. ¿Ok? Esto ya corresponde, lo que es la parte amarilla ya corresponde a lo que es la línea de distribución. Ya esto aplica partiendo desde la comunidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos, ok. Ahora tenemos el método o periodo de diseño. En Nicaragua, de acuerdo a nuestra legislación, hay dos tipos de métodos. El primer método es el método geométrico, ¿no? El primer método es el método geométrico. El segundo método es el método de saturación. Ok. De manera y le voy a explicar de manera muy sencilla. ¿Cuándo se aplica el método geométrico? Le explico, muchachos. Escuchen bien. El método geométrico aplica cuando una localidad, un municipio, un departamento está en constante crecimiento de la población. ¿Ok? Entonces ahí aplica el método geométrico. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se aplica el método de saturación? Cuando cuando una población, un municipio, una comunidad, el crecimiento de la población es mínima.
¿ya? Es mínimo, o sea, el crecimiento de la población no es tanto, o sea, puede pasar años tras años y la población no pasa de los 500. Entonces, se aplicará el método de saturación. Pero en este método de saturación, muchachos, yo creo que, y estuve pensándolo muy bien, aquí se abarca también los condominios. Aquí se abarca también los condominios, ¿no? Los condominios. Condominio o urbanizadora, pues, ¿ya? Urbanizadora. Urbanizadora. Vamos a poner urbanizadora. Porque hay unas urbanizadoras, porque hay unas urbanizadoras que construyen, vamos a decir, 100 viviendas. Y de las 100 viviendas, tope, ya no hay más. De esas 100, como el lote es pequeño, entonces de esas 100 viviendas no pasa, entonces se aplicará el método de saturación. Ok. Eso sería al respecto a los métodos. Espero que haya agarrado esa parte porque esto es muy importante. Cuando hay, en qué momento hay que aplicar los métodos es muy importante. Por lo general se aplican los dos, pero cuando yo recomiendo que cuando están hablando de una cabecera departamental o estamos hablando de un municipio, es mejor aplicar el método geométrico. Cuando estamos hablando de comarca, comunidades pequeñas, donde el tasa de crecimiento es menor al 1%, según la norma, entonces es mejor aplicar el método de saturación. Ok, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Qué es lo que dice, lo que es el método geométrico? Ok, el método geométrico, se aplicará. Este método es más aplicable a ciudades que no han alcanzado su desarrollo y que se mantiene creciendo a una tasa fija y es el de mayor uso en Nicaragua. Se recomienda usar las siguientes tasas a base del crecimiento histórico, el 2 al 4%. ¿Ok? Para que más o menos sepa la explicación que hace poco yo le di. Y el método de saturación, este método se aplica a pequeñas comunidades, en especial en áreas rural y a ciudades con crecimiento muy estabilizado, o sea, que es estable. Como les estuve explicando, no pasa del 1% anual. Como le estuve diciendo, 500 personas o 300 personas en esa área rural, no hay crecimiento, es poco, entonces se aplicará este método que anteriormente yo le expliqué. ¿Ok? Entonces, volviendo, volviendo a nuestra clase, a la presentación, vamos a ver aquí. Vamos a adelantar dónde estamos. Ok, creciendo. Ok, aquí. Ok, el periodo de diseño. En el periodo de diseño, muchachos, es la vida. Vamos a decir que sería como que la vida útil de un proyecto. Vamos a decir de esa manera, la vida útil de un proyecto. ¿Ok? Ok, aquí estamos viendo cuando es pozo excavado a mano, dice que 10 años. Ese es lo que dice la norma. Lo que es el pozo perforado es 15 años. O que captación superficial y manantial tiene que ser a 20 años. Por eso es que nosotros, generalmente cuando hacemos nuestros cálculos de proyectos de agua potable, calculamos una proyección de vida útil a 20 años, pero con una tasa de crecimiento dependiendo. Por ejemplo, en la ciudad de Nicaragua generalmente es el 3%. Ese es lo que estoy viendo en casi la mayoría de los proyectos. En las ciudades, por ejemplo, cabecera departamental es el 3%. Ya en municipios ya influye en 2.5% y ya en las comarcas ya se aplica el método
el otro tipo de método que es el método aritmético, que sería el método de saturación. Aparte de eso, es muy importante nosotros conocer algunas terminologías, ¿no? Como en cualquier clase, porque sabemos de que hay términos que cada clase tenemos que saber. Por ejemplo, en análisis estructural tienen sus términos técnicos y entonces ingeniería sanitaria tienen sus términos técnicos. Entonces, por ejemplo, aquí CPD, que quiere decir CPD, en consumo promedio diario, ¿no? Por ejemplo, cabe destacar de que también ingeniería de transporte tiene sus términos, por ejemplo, eh, tráfico promedio diario, después está el tráfico promedio diario total, después está tráfico promedio diario semanal, diario hora. Entonces, igual a como ustedes estudiaron, en algunas clases, pues igual ingeniería sanitaria tiene sus términos, ¿no? Sus nomenclatura. Entonces, estos términos es muy importante conocer y tener en tiempo para determinar el caudal que vamos a requerir para dicho proyecto. Entonces, el segundo dice CPDT, que sería consumo promedio diario total. CMD, que sería consumo máximo día. CMH, que es consumo máximo hora. Luego viene aquí GPD, galón por día. GPM, galón por minuto. Y litro por segundo. Generalmente esos son los términos que nosotros utilizamos mucho por el momento. ¿Ok? Entonces, dando la continuidad de nuestra presentación, la población a servir. ¿Qué cosa es población a servir? Según nuestra legislación de Nicaragua, los cálculos, ¿ok? Según la norma, según el numeral 3.1, este es lo que dice: población a servir, la dotación de agua expresado como la cantidad de agua por persona por día en dependencia de nivel de servicio adaptado, factores geográficos, factores culturales y uso de agua. ¿Ok? Entonces, dependiendo, en la costa Caribe la gente consume más agua. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque están en la costa Caribe y de repente ellos tienen se utilizan mucho en lo que son las empresas pesqueras, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Pero también como en esa zona hay bastante agua, entonces vamos a decir que en vez de, de poner eh, 20 galones, entonces vamos a poner más o menos como 50 galones por persona en la costa Caribe, porque hay demasiado agua, pero no podemos tener ese privilegio en la región central y en la región del Pacífico, porque es limitado, ¿no? Porque sabemos de que la precipitación anual, vamos a decir que es 800, 750 anual. El NAF está, vamos a decir, a una profundidad de 6 metros, de 10 metros de profundidad. Entonces eso hace limitar y el racionamiento de agua en algunos lugares que de repente sucede no solamente en nuestro país, pero también puede pasar eso en otros países también. Entonces, según el numeral 3.2, ¿qué es lo que dice la legislación de Nicaragua con respecto a los proyectos de agua potable? Dice en el numeral 3.2, dice que la población a servir por los pozos excavados a mano, que sería PEM, dice que tenemos que estimar 6 familias de 6 miembros. O sea, técnicamente 6 por 6, 36 personas. O sea, si en una comunidad, en una comarca, tiene problemas eh, por factores económicos, el gobierno local hace pozos por familia, ¿no? Por familia. Entonces hace un PEM aquí, después en el otro barrio hace otro PEM, en el otro barrio hace otro PEM, ya vamos a estar hablando ya resumido, ya, pozo excavado a mano. Entonces, en varias secciones o
en varios barrios hacen el PEM. Entonces, cada PEM está autorizado por 6 familias. Pero dentro de una familia tiene que haber 6 miembros. Eso es lo que dice nuestra legislación. Entonces, en total, ¿cuántos beneficiarios va a ser de ese PEM? De cada PEM exactamente va a ser 36 personas. Si hay 5 PEM, entonces ya los beneficiarios, la cantidad de beneficiarios está aumentando. Ok, continuando con lo que es la dotación, que es muy importante esta parte, que ustedes sepan, es muy importante. Por ejemplo, dice en Managua, pues me entienden. Vamos a decir, en asentamientos, dice que en asenta para Managua, este es lo que dice en Managua, vamos a ver aquí, ok, para la ciudad de Managua, ¿no? Usar este cuadro, muchachos. Es muy importante leer la normativa. En asentamientos progresivos, por ejemplo, cuando se habla, muchachos, de este asentamiento progresivo, eh, por ejemplo, como Bismarck Martínez, ¿ya? Esos son asentamientos progresivos. O no solamente como Bismarck, sino que hay lugares pequeños donde la gente vive cerquita, ¿no? Entonces, cuando viven tan cerca, entonces se aplicará la dotación. La dotación se aplicará 10 galones por persona. 10 galones por persona. Suponiendo que, por ejemplo, si en una casa vive eh, 5 personas, entonces en esa casa tiene derecho a 50 galones. Esas 50 galones, ¿cuántos litros tenemos? 3.785. Entonces técnicamente en esa vivienda por 24 horas tienes derecho a 189.25 litros, ¿ya? Ese es el derecho que tiene cuando es asentamiento progresivo. Ya le expliqué, por ejemplo, pueden ser Bismarck Martínez y lugares un poquito densamente poblados. Pero si nosotros estamos viendo aquí en la parte de abajo, zona de baja densidad poblacional, entonces dice que le asigna mayor. Entonces quiere decir de que tendríamos que ir a vivir en lugares donde no hay mucha población, muchachos, para que nos llegue bastante agua. Ese es lo que yo le decía, donde lugares donde hay menos población el agua siempre llega, pues me entienden. No. Esto porque en lugares lejanos la gente utiliza mucha agua, pero a las personas que viven cerca de la ciudad nos tienen limitado, pues. ¿Ok? Eso con respecto, vamos a decir, con respecto en lo que es la parte de Managua. ¿Ok? Vamos a decir que en la parte del resto del país. En el resto del país, y yo trabajo mayormente con esta tabla porque nos está implementando como otros lugares, otros sectores. Entonces, de cero a 5.000 habitantes, de 0 a 5.000 habitantes, implementará de 0 a 5.000 habitantes. Por ejemplo, si en una comunidad hay de 0 a 5.000 habitantes, le asignará 20 galones por persona. ¿Ok? Pero si es a 0 a 5.000 habitantes, pero si es mayor a 5.000 habitantes, asignará 25 galones por persona. O sea, bastante agua, bastante agua. Bastante agua le están asignando a la gente que vive eh, en el resto del país. Interesante, pero bueno. Eso sería con respecto a lo que es la dotación. Por eso es muy importante trabajar directamente con este cuadro. Cuando estoy formulando un proyecto de agua potable en una zona rural, yo utilizo mucho esta tabla. Lógicamente, en la formulación tenés que em, soportar de que estás implementando esta tabla. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer todavía? Vamos a continuar. Ok, entonces, ok, entonces, este es el cálculo, muchachos. Según el numeral
2,2. Esta es la ecuación que se utiliza. Esta es la ecuación que se utiliza para el método geométrico. ¿Ya? Esto sería la población final que nosotros queremos, la población inicial, un coeficiente que es constante, R es la tasa de crecimiento y N es el año que está proyectado. Generalmente en la tasa de crecimiento tenemos el 3%, el 3% y R siempre nosotros hacemos nuestro cálculo en valor 20, que es a 20 años. Generalmente eso sería la ecuación que cuando estamos utilizando para método geométrico. Entonces, por ejemplo, aquí están los cálculos que ya lo tengo hecho. Pues aquí está el lotes. Lotes quiere decir hogares, ¿no? Hogares. Disculpe que voy a poner en color azul. Estos son hogares. Por ejemplo, vamos a decir que aquí en X comunidad hay 375 viviendas. En cada vivienda, según la ley, dice que hay 6 personas. Entonces tenemos 2.256 personas viviendo en una comunidad. Si ustedes están viendo, está entre el rango 0 a 5,000. De 0 a 5,000 tiene que estar por galón por día. Le dije que es 20 anteriormente en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que dice la dotación? Aquí está 20 galones por persona día. Eso es lo que quiere decir. 20 galones por persona, 20 galones por persona día. O sea, si es una comunidad si es una comunidad de 0 a 5,000, entonces si está en ese rango deberá de asignar a las personas, por cada persona 20 galones. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y entonces aquí está nuestra ecuación para determinar estos valores. Y entonces al final y al cabo tendremos consumo máximo hora, dice que será de 335,360 galones por día. O sea, cuando estamos hablando de día, muchachos, estamos aplicando directamente 24 horas. ¿Ok? No nada de 12 horas. Entonces, día quiere decir 24 horas. Eso ustedes tienen que saberlo, que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, 135,360 galones por día se necesitará aplicando el método de saturación. Ok, entonces aquí está la proyección. La proyección geométrico. Aquí yo hice un cálculo de Managua. Aquí yo hice un cálculo de Managua teniendo una población de 1.2 millones. Entonces, con una tasa de crecimiento que tengo aquí, entonces dice que en Managua se requiere aquí y aquí. En Managua se da, bueno, consumo máximo hora, literalmente. Esos son mis cálculos. Y de acuerdo a la tabla de dotación, asignando 50 galones por persona, entonces dice que está entre 325,100,022 galones por 24 horas. O sea, en 24 horas, ese es lo que se requiere, consumo máximo hora. Entonces, eso es el cálculo exacto de Managua tomando en cuenta lo que es la tasa de crecimiento a 3, ¿no? Al 3%. Entonces, eso serían los cálculos en caso de Managua. Ok. La clase. Bueno, ya con esta presentación, pues yo he venido al final para esta clase. Esta es la clase de introductoria, muchachos, presentando de manera general en qué consiste. El primer paso que nosotros tenemos que aprender es saber calcular, saber conocer los componentes del proyecto de agua potable, que serían las líneas de conducciones, la fuente y la línea de distribución.
Pero también uno de los aspectos es saber conocer los dos tipos de métodos, el método geométrico y método de saturación, para conocer cuántos galones necesitamos, cuántos litros necesitamos, para luego calcular el diámetro de la tubería, para calcular el tanque de la tubería, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes sean capaces de conocer, le dije anteriormente, la implementación o conocer los proyectos del sistema de abastecimiento de agua potable. Ahora, al final, que nosotros ahorita vamos ya a despedirnos de esta clase, es que una vez que nosotros ahorita que finalicemos, o ya que estamos finalizando, que ustedes sepan, literalmente le digo, o que ustedes puedan por lo menos repasar, estudiar, hacer estos cálculos y conocer en qué consiste el proyecto. Ustedes saben de que por ejemplo, todos los alumnos tienen miedo a la matemática, pero si uno quiere ser mejor en la matemática, tiene que conocer las propiedades nada más de las matemáticas. Igual, si uno quiere ser bueno, por ejemplo, en estos cálculos, hombre, hay que conocer los dos tipos de métodos. Geométrico y la saturación, con eso, listo. Solamente para el día de hoy. Con eso ya conocen. Muy importante que lean la legislación, el reglamento del sistema abastecimiento de agua potable, la norma técnica obligatoria nicaragüense concerniente a los proyectos de agua potable. Es muy importante que ustedes lean, porque leyendo uno aprende más. Entonces, solamente por el día de hoy, espero que cualquier pregunta, cualquier consulta, me lo puedan hacer llegar, o estaré a la disposición. Muchas gracias y éxito para la clase venidera. Muchas gracias, muchachos. Bendiciones y pues hasta el próximo. Chao.